En Capital Radio, Empleo Público, un programa de Opostal.es, con José Joaquín Flechoso. Comenzamos saludando y dando la bienvenida a nuestra invitada, Pilar Madrid. Pilar, encantado de tenerte con nosotros. Pues muy buenos días, José Joaquín. Un placer estar aquí. Muchas gracias a Capital Radio y a Postal, por supuesto. Muchas gracias por vuestra invitación. No faltaría más. Estamos encantados siempre de recibir a personas de todos los cuerpos de las administraciones públicas, porque aquí queremos poner siempre en valor esas personas que estáis trabajando directamente con los ciudadanos y que nos contáis cosas muy interesantes. Pero siempre ponemos en valor a la persona, como decía antes, y nos gusta hacer un poco el recorrido por esa trayectoria, pues empezando siempre un poco por preguntar eso, que ¿qué querías ser de mayor, Pilar? Cuando eras pequeña, ¿qué te decían en tu casa? ¿Tú quieres ser mayor? ¿Qué quieres ser mayor? Pues muy buena pregunta, José Joaquín. Pues yo, ¿qué quería ser mayor? Ser mayor. Ah, bueno. Y ser mayor por lo siguiente, era una niña muy curiosa, me gustaban mucho muchas cosas, ir tirando ahí un poco del hilo de una a otra, y quería ser mayor porque veía que el mundo adulto era muy interesante. Claro, hacía muchas cosas a los mayores, ¿verdad? Sí, claro. Y que ofrecían muchísimas oportunidades de hacer cosas muy interesantes. Entonces, bueno, pues el colegio me gustaba mucho, me gustaban las asignaturas, hombre, estudiar como niña no tanto, pero sí era una persona muy curiosa, con mucha curiosidad que me ha acompañado siempre como característica. Sí, pero veo que incluso de pequeña te tiraba mucho las matemáticas, la biología, y luego te decantas por una carrera de letras. O sea, sí. Eso me sorprende un poco. O sea, ¿hubo un cambio de tendencia por algún motivo o cómo fue eso? Sí, bueno, yo las asignaturas que más me gustaban eran las matemáticas y la biología. Tenía buenas profesoras, he tenido buenos profesores y se me daban muy bien las matemáticas. Y la biología pues me encantaba, me fascinaba. Subíamos al laboratorio, veíamos ahí los matraces, hacíamos cosas, experimentos. Claro. Y recuerdo que disfrutaba mucho de los programas de Érase una vez el hombre, las leyes de Mendel, los guisantes de Mendel, que ahora vuelvo otra vez a recuperar cuando estudio con mi hijo. ¿Verdad? Se lo pongo y lo disfruta bastante. Pero la parte normativa, la parte de las normas, el del derecho, no me disgustaba, Y cuando termino mis estudios, pues del colegio, yo yo cursé el BUP y el COU. Y después, posteriormente, pues tengo que orientarme hacia una carrera universitaria. Ahí es donde mi padre decanta la balanza. Ya, porque claro, estudias Derecho y tu padre es el que de alguna manera incide mucho en que estudies. ¿Qué es lo que te llamó la atención del Derecho? Dices que las normas, empezabas por las normas, digamos, luego ya hay que estudiarlas y estudiar muchas leyes, memorizarlas. ¿Tenías facilidad para memorizar entonces? Me gustaba más comprender la raíz de las cosas que memorizarlo. Claro, por eso sí. ¿Por qué decantó la balanza? Pues quizá porque en ese momento se editaban unos libritos monográficos sobre las diferentes salidas profesionales y las carreras, que todavía conservo, muy viejecito el librito, pero ahí está. Y quizá por la pluralidad, el abanico de posibilidades que luego abría la carrera de Derecho. Y poco a poco pues fui descubriendo que me gustaba mucho ese derecho, especialmente porque el mundo es derecho, la sociedad es derecho. Es decir, no podríamos vivir sin un sistema normativo que regulase todo, y nuestra vida, si nos paramos a pensar, desde que nos levantamos por la mañana, estamos sujetos a normas, obligaciones, derechos y conflictos que hay que solucionar y resolver. Y todo eso lo resuelve el derecho. Oye, y cuando te planteas estudiar Derecho y ya yendo a acabar la carrera, ¿nunca te planteaste trabajar en un despacho, ejercer la abogacía de alguna manera? Porque muy pronto te decantas también por las oposiciones. Pero bueno, esa primera digamos, discriminación entre lo público y lo privado, ¿te la hiciste
acabando la carrera o cómo fue? A lo largo de la carrera de Derecho, que yo descubro varias asignaturas que me gustan mucho, empezando por el Derecho Romano, que nuestro derecho es Derecho Romano, tiene todas las instituciones que tenía el Derecho Romano, el Derecho Mercantil, etcétera. Curiosamente, el Derecho Laboral no me llamaba tanto la atención. A lo largo de todos los cursos que hice del Derecho, yo voy descubriendo que me gusta mucho el Derecho y que lo que sí tengo muy claro es que quiero ejercer la abogacía. Correcto. Pero, sin embargo, el mundo público me tiraba bastante, porque yo tengo mucha vocación de servicio público. Entonces, poco a poco fui identificando cuáles eran mis puntos, mis fortalezas, mis puntos fuertes, y yo vi que podía desarrollar mejor mi carrera profesional, desarrollarla y ejercerla, que eso lo tenía muy claro, pero en el ámbito de la administración pública. Y entonces conoces que existen las oposiciones al Cuerpo Superior del Letrado de la Administración de la Seguridad Social y ves que ese puede ser ese punto donde tú puedes ejercer perfectamente tu carrera y a la vez esa vocación de servicio público ponerla de manifiesto, claro. Sí, una vez más, bueno, pues en ese ejercicio de orientación que mi padre hacía, ¿no? Pues un día llegó y me dijo, tengo un compañero de trabajo que tiene un familiar que está preparando estas oposiciones de letrados de la Administración de la Seguridad Social. Y yo, ¿qué Seguridad Social? Yo no he estudiado en la carrera en ese momento. Sí, porque todo era cátedra de Derecho del Trabajo. Sí. Seguridad Social eso ha venido después. Ahora catedráticos son catedráticos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Pero en esa época no había. Una cosa un poco extraña, ¿verdad? Porque... En esa época no había. El derecho de la seguridad social se va gestando. Es verdad que nace en origen dentro del mundo laboral y conectado íntimamente al mundo laboral, pero luego poco a poco se va formando su propio sistema, con su propia normativa propia, sus principios inspiradores, su propia administración, la administración de la seguridad social. Entonces, yo empiezo a investigar, que no sabía, era una gran desconocida esa oposición, y me dicen, hay un profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid que es letrado de la Administración de la Seguridad Social, y allí que me planté. Estuve esperando en el banco a que terminase su clase y luego hablé con él. Y entonces, como yo no había dado Seguridad Social, me dijo, mira, has terminado la carrera, te voy a dar un consejo. Este verano descansa, disfruta, vete de vacaciones y vete ahora mismo a una librería jurídica a comprar un ejemplar de la Ley General de la Seguridad Social. Vaya, mientras los demás se llevan una novela a la playa, tú te llevas la Ley General de la Seguridad Social. Yo ese verano me llevé la Ley General de la Seguridad Social, además comentada, que la tengo en la estantería de mi biblioteca como algo muy importante. Y la descubrí. Y de repente descubrí un mundo que a mí me cautivó. O sea, me convenció absolutamente. Oye, y mientras estudiabas la oposición, ¿trabajabas, hacías alguna otra actividad o te dedicaste solamente a una oposición dura, sin lugar a dudas, para prepararla? ¿Cómo fue ese tiempo? Tuve la gran suerte de poder dedicarme a estudiar, sin solución prácticamente de continuidad, salvo ese verano que estuve con la Ley General de la Seguridad Social, pues sin solución de continuidad empecé en el mes de septiembre a preparar las oposiciones y pude dedicarme en exclusiva a preparar la oposición. ¿Y qué dirías que fue lo más duro de preparar la oposición? ¿Cuál es, aparte de las renuncias personales que uno tiene que hacer, de ocio, de tiempo, etcétera, qué fue lo más duro? Yo creo que lo más duro que es el arranque del opositor. Yo creo que en los primeros meses las personas saben rápidamente si pueden seguir con la oposición o ese no es su camino. O sea, los primeros meses son muy importantes. No solamente radica en estudiar, que por supuesto, ¿no? Sino en saber estudiar cómo organizar tu tiempo y cómo equilibrar tu tiempo para estudiar en profundidad y con la calidad de estudio que las oposiciones requieren, pero también para lograr ese equilibrio. Entonces, para mí lo más duro fue eso. Me ayudó mucho el preparador que yo tuve. Yo tuve un preparador y en ese sentido, pues ayuda mucho la escucha activa, ¿no? El hablar con las personas que no solamente que han aprobado ya, que tienen unos consejos valiosísimos, sino también
también todos aquellos que están en el camino, porque escuchas las dificultades por las que pasan, y la persona que te está preparando, o en su caso si es una academia, lo que sea, ser pues esa escucha activa, ser muy fiel a los consejos que te dan y conseguir tu equilibrio. Parcela de estudio, pero también de descanso. Recordamos a los oyentes que estamos hablando con Pilar Madrid, que pertenece al Cuerpo de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y también presidenta de la Asociación de Transformando lo Público. Estamos hablando de ese duro trabajo de preparar la oposición, pero ya apruebas y te destinan al servicio jurídico de Salamanca. Primero estás como letrada y después como letrada jefa de la unidad. ¿Cómo recuerdas ese primer día que tomas posesión allí en Salamanca, otra ciudad, un trabajo nuevo? ¿Cómo lo recuerdas? Tuve oportunidad de elegir el destino y elegí la maravillosa ciudad de Salamanca. En ese momento pues era además una unidad jurídica que prestaba los servicios, estaba incardinada en una dirección provincial, pero llevábamos varias entidades gestoras y el servicio común de la tesorería. Llevábamos el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el IMSERSO y la Tesorería General de la Seguridad Social. Bueno, el primer día yo lo recuerdo con una emoción todavía lo recuerdo, todavía me emociono cuando visualizo la entrada a la dirección provincial, que entonces estaba en un palacio maravilloso en la Plaza de los Bandos. Luego cambiaron la sede, y era un edificio histórico, era un privilegio, era una maravilla. Y recuerdo cómo subí por la escalera, iba con mi maletín, con mis documentos, una emoción muy grande. Sí. Alguien dice que la primera vez de algo es un tatuaje que jamás se borra de la mente. Lo decía, me pareció una definición muy buena. Por eso siempre me gusta preguntar ese primer día en el que uno choca con la realidad ya de su nuevo puesto de trabajo. Bueno, ya ejerces de alguna manera la abogacía directamente ahí y aprovechas que estás en Salamanca, que es entorno estudiantil tan significado, y preparas el doctorado. El doctorado, porque además yo creo que todo ese entorno académico de alguna manera te está creando ese caldo de cultivo para decir, y yo además voy a sacar el doctorado desde aquí, desde la Universidad de Salamanca. En Salamanca el mundo universitario es su vida, o sea, aparte de muchas cosas maravillosas que tiene esa ciudad, de cultura y de muchos aspectos maravillosos, es la universidad. Además tiene dos fantásticas universidades. La Universidad de Salamanca lo impregna todo y yo pasaba por delante de la universidad y dije, tengo que aprovechar esta oportunidad que me está ofreciendo este destino. En ese momento no había programa de derecho de doctorado en derecho del trabajo y mucho menos en seguridad social, y había dos programas, programa en derecho público y en derecho privado. Yo elegí el de derecho público. En ese momento los doctorados se impartían en las magníficas salas del edificio de la universidad, el histórico. Entonces había que entrar por esa fachada plateresca que era espectacular. Entrar en esas salas a dar los cursos de doctorado era una auténtica delicia. Y cursé los 2 años de cursos de doctorado para luego posteriormente enfocar la tesis. Y luego te vienes a Madrid. Y ya la tesis la vas desarrollando en recaudación ejecutiva. Sí, porque yo sale un concurso de traslados y en ese momento obtengo una plaza de las que se llamaban a resultas, que para el que no sepa las resultas lo que es que salen concursos con una serie de plazas y las personas que concursan dejan vacante la plaza desde la que se mueve. Y yo concursé, no obtuve una de las plazas principales, pero sí una plaza a resultas de otra persona que se había trasladado. Y tuve la suerte, porque entonces era muy difícil entrar en Madrid, éramos promociones muy numerosas y era muy difícil entrar en Madrid. Entré con mucha suerte en la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, en un servicio que se llama Central. La Administración de la Seguridad Social tiene una parte de Dirección General, servicios centrales, y luego las direcciones provinciales en cada una de las provincias, de manera descentralizada en provincia, en capital de provincia. Y entré con 29 años en el servicio jurídico delegado central de la Tesorería General de la Seguridad Social. Con todas las competencias importantísimas que asume
este servicio común. Sí, y eso te permite hacer la tesis doctoral, como he dicho, en recaudación ejecutiva. O sea, ya el trabajo de alguna manera es lo que te está dirigiendo para hacer una tesis de algo práctico sobre lo que estás trabajando y vas a trabajar en la práctica diaria, ¿verdad? La Tesorería General de la Seguridad Social, que es el gran servicio común, tiene todas las competencias en materia de afiliación, altas, bajas, en la seguridad social, también de cotización y de recaudación. La parcela de recaudación es una parcela muy desconocida. ¿Por qué? Porque es una parcela muy interna. Entonces, en ese momento, yo estaba en una posición óptima. ¿Por qué? Porque llevaba todos los procedimientos judiciales en materia de recaudación ejecutiva, tenía la normativa, no solamente la normativa publicada, sino también muchos criterios interpretativos en materia de interpretación, y luego tenía la recopilación de todos los procedimientos judiciales, cómo se iban resolviendo. Entonces, estaba en la posición óptima para hacer un trabajo bueno de divulgación sobre una materia muy poco trabajada, muy poco conocida, y de hecho, luego hice la tesis doctoral con un maestro de la Universidad Complutense de Madrid, don Manuel Alonso Lea. Dirigió mi tesis con gran generosidad, fue la última que se publicó en la Universidad Complutense de Madrid, y de hecho fue uno de los primeros textos en materia de recaudación ejecutiva. Luego posteriormente se ha trabajado más, pero en ese momento no había. Y das el salto como jefa de gabinete del secretario de Estado de Seguridad Social. Ni más ni menos, un cambio radical, porque de ese trabajo tan intenso como es el tuyo a nivel jurídico, a un trabajo en el que se mezcla todo. Se mezclan las tensiones políticas, las prisas administrativas. ¿Cómo fue ese salto? Pues en ese momento tengo la oportunidad, se me brinda la oportunidad de dirigir el gabinete del secretario de Estado de Seguridad Social. Desde luego es un escenario de primer orden y efectivamente es un ritmo vertiginoso que brinda unas oportunidades muy buenas, en primer lugar, para ver la seguridad social desde un plano de conjunto. En el Ministerio se diseñan las políticas, se implementan, se ponen en marcha, se ven, las piezas, todas las piezas del puzzle, y cómo unas piezas engranan con las otras, ¿no? Es decir, al ver todo el sistema de seguridad social en su conjunto, se ve y se comprende mucho mejor cómo funciona, por qué funciona así, y desde luego, es una escuela de negocio acelerada, sí, sin duda. Bueno, luego ya vas al ISM, luego vas al ISBOR, te has recorrido todas las servicios comunes y entidades gestoras de la seguridad social. Pero vamos a entrar realmente en esa otra parte tuya, en esta asociación que habéis puesto en marcha, Transformando lo Público. Cuéntanos un poco las características que tienen, porque vais en principio al subgrupo A1, ¿verdad?, según me decías, pero cuéntalo tú mejor que nadie. Sí. Bueno, este proyecto que hay ahora es un proyecto que lleva madurándose algún tiempo. Deriva también de un equipo de profesionales magníficos con los que compartía espacio en FEDECA, que sí. FEDECA es la Federación de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado. ¿Que has presidido la Comisión de Igualdad, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, en el año 2018 yo comienzo también un proceso de especialización en otras materias, en materia de igualdad en función pública, con una serie de especializaciones, y en ese momento, la Federación lo que hace es aglutinar las asociaciones profesionales de los cuerpos superiores de la Administración General del Estado, es decir, es una federación de asociaciones profesionales. En ese momento generamos una dinámica de trabajo en materia de igualdad en una comisión de igualdad que pusimos en marcha, y hicimos algunas cosas pues importantes, unos programas bastante interesantes. En el año 2024 empezamos a pensar que este grupo de profesionales que estábamos trabajando en esa faceta, le damos una vuelta a lo desconocidas que son muchas oposiciones, muchos cuerpos, y sobre todo lo que se hace, porque uno de los programas que hacíamos en esa comisión era la divulgación. Hay más de 40 asociaciones profesionales con profesiones tan
tan diversas y tan variadas, desde la carrera diplomática, pero también pasando por el Cuerpo Nacional Veterinario, por el Consejo de Seguridad Nuclear, por los cuerpos de vigilancia aduanera, todas las ingenierías de montes, industriales, de las ingenierías aeronáuticas. Es decir, las parcelas que hay en esa Administración General del Estado son muy diversas. Entonces, las asociaciones profesionales defienden intereses corporativos de los cuerpos, pero hay una transversalidad que nos parecía muy importante poner sobre la mesa y trabajarla. Unir en lo que tenemos en las parcelas comunes y poner en valor, sobre todo, lo que aportamos a la Administración General del Estado. Bueno, pues ya sabes que eso realmente es lo que este programa intenta hacer también, que es precisamente dar a conocer a todas las personas distintos cuerpos, distintas inquietudes que hay dentro de la Administración y, sobre todo, como he dicho antes, al principio, poner en valor a las personas que estáis trabajando día a día de cara al ciudadano y a lo que es la mejora del servicio público. No te vayas a aspirar porque ahora vamos a ver qué encontramos en el boletín oficial y luego volveremos para el test, que es lo que acaba la entrevista. Ahora vamos a ver el boletín oficial. Tablón de anuncios. A partir de hoy se podrán consultar las notas provisionales del examen para ingresar en la escala básica de la Policía Nacional que tuvo lugar hace unos días. El Ayuntamiento de Toledo convoca 8 plazas de auxiliar administrativo por oposición en turno libre. Y el tercer anuncio del tablón es que el Ayuntamiento de Alicante convoca 35 plazas de auxiliar administrativo por oposición en turno libre y 2 reservadas a personas con discapacidad. Ya sabes que puedes consultar y ampliar detalles de todas las novedades en www.postal.es, en tablón de noticias. Y de todo esto y mucho más os mantenemos informados aquí, en Empleo Público de Postal.es, en Capital Radio. Y ahora escucharemos buenos consejos para incorporarlos en nuestro diario. Diario del opositor. Como siempre te damos 3 consejos. El primero es que antes de ponerte a estudiar, escribe sin filtro cómo te sientes. La escritura te ayudará a liberar la carga emocional y mejorarás tu enfoque. El segundo consejo es que crees tu propia caja de preocupaciones. Apunta tus miedos en un papel y guárdalos en esa caja. Cuando estén ahí, ciérrala y convéncete de que no van a salir de ella. Y el tercer consejo, haz tu propio semáforo de concentración. El verde representa la máxima concentración, el amarillo un repaso ligero y el rojo descanso absoluto. Así sabrás cuándo es el mejor momento para tomarte un descanso. Y no olvides, mantén siempre una actitud positiva y construye tu propio camino de éxito y felicidad. Y ahora finalizamos con el protagonista. El protagonista. En el protagonista hacemos un test a nuestra invitada, un test con unas preguntas rápidas, cortas, las preguntas y las respuestas. Y como hemos dicho siempre, si no quieres contestar una, dices pasa palabra y se acabó. Y así vamos. Bueno, la primera. ¿Alguna vez has sentido que tu trabajo es a veces más de detective que de letrada? Sí. La segunda es, ¿cuál ha sido la consulta más sin sentido, más absurda que te han hecho en tu carrera como letrada? En tu entorno, tus gente que pueda acercarse y decir, oye, tú como letrada, ¿qué pregunta te han hecho así un poco absurda? Bueno, pregunta absurda no, pregunta lógica. Los letrados de la Administración de la Seguridad Social a veces se dirigen a nosotros porque identifican la Seguridad Social siempre con la prestación de asistencia sanitaria. Entonces, la pregunta no es absurda, es muy lógica, pero la Seguridad Social, claro, es mucho más que la asistencia sanitaria. Y eso lo tenemos que explicar siempre. Es verdad, al principio siempre. ¿Cuántas veces te han llamado por error inspectora de trabajo? Alguna vez. Alguna vez también, ¿verdad? Oye, ¿y Salamanca fue para ti algo así como una especie de Erasmus? Sí. Más o menos. Sí. Erasmus sin salir de España. Sí. Oye, ¿quién es el mejor amigo del letrado o de la letrada? ¿El Aranzadi o Google? Aranzadi. ¿Aranzadi? Sí. Pero Google te saca de muchas dudas, ¿no? Rápidas, ¿no? Bueno, Google es el colega. Es el colega. Para las consultas menores, quizás, ¿no? Sí. Muy bien. Y ahora precisamente quería eso. ¿Cuántas veces has dicho, esto no es sanidad, que no es de mi competencia?
cuando te lo preguntan. Muchas. Pero ¿y por qué estas cosas? Es que la gente confunde, sí, claro, confunde siempre. Bueno, yo creo que más que confundir es que... Voy a un hospital de la Seguridad Social, claro. Pero, Es que la Seguridad Social es desconocida, por eso hemos constituido Transformando lo Público para contar no solo lo que es la Seguridad Social, sino todas las parcelas de la Administración para que sean más asequibles a la ciudadanía y se conozcan. Vale, y ahora la otra anécdota que te pido es que me cuentes una de las más especiales como jefa de gabinete del secretario de Estado. Así una que digas, es una anécdota muy rara. Bueno, allí no hay anécdotas raras. Me refiero, todas son anécdotas raras. Sí, la vida efectivamente. Porque la vida es muy rápida, muy rápida. Quizá la anécdota que puedo contar es que a veces comentas la agenda. Vamos a analizar la agenda del día y la agenda cambia entera en décimas de segundo. ¿Dónde está el secretario de Estado? Tiene que estar aquí, ¿no? Claro, esa capacidad de reacción de 0 a 100 en 0. Oye, ¿os hacen caso siempre de lo que asesoráis o realmente os plantean más como un órgano consultivo que ejecutivo de vuestros dictámenes? Bueno, nuestros dictámenes nosotros somos una unidad consultiva y informamos jurídicamente en derecho. Luego, cuando llega a las unidades correspondientes, se analizan y yo tengo que decir que nos hacen bastante caso, pero luego la toma de decisiones las toma, claro, la unidad a la que le corresponde. Bueno, ya la última. Si tuvieras que explicar tu trabajo en una sola palabra, ¿cuál sería? ¿Cómo la definirías? El trabajo para la mejor empresa del país. Bueno, un titular. Me acabas de dar un magnífico titular. Pilar Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de empleo público y, como ya he dicho, micrófonos abiertos para vuestra nueva asociación.